Diplomado en Educación Superior. Módulo 1. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Primera semana. Unidad 3. La pedagogía autogestionaria. La pedagogía autogestionaria. 3.1. Designación. Con este término se designa toda una serie de variadas experiencias y movimientos pedagógicos de distinto alcance que pretenden la transformación de la educación a partir de la participación de los interesados, profesores, alumnos y padres en la organización de todas las esferas de la vida escolar. Esta corriente heterogénea del pensamiento pedagógico actual busca la creación de una escuela diferente a la tradicional, con una organización escolar novedosa y audaz, comparable con las corrientes de pensamiento establecidas. 3.2. La autogestión. Para lograrlo se apoya en la autogestión, que se utiliza al mismo tiempo como un medio y un fin en la educación. Un medio en la medida en que se crea un espacio que le permite diferenciarse del sistema oficial de educación para experimentar innovaciones, y un fin ya que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. En numerosas experiencias autogestionarias, los cambios que se propugnan en la escuela parten de un modelo más general de transformación social. Es por esto que no puede comprenderse plenamente el papel de esta corriente pedagógica si no se analiza en su significación más amplia como proyecto de cambio social. 3.3. Antecedentes. En un estudio de la UNESCO sobre el tema se identifican como antecedentes teóricos de la pedagogía autogestionaria diversas concepciones acerca de las relaciones entre el individuo y el Estado, como la teoría del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, las obras de los socialistas utópicos, Fourier, 1772-1837, Proudhon, 1809-1865, y el socialismo libertario, anarquismo, de Bakunin, 1814-1876. Otros antecedentes de los movimientos autogestionarios en educación son diversas experiencias de carácter político y social, como la Comuna de París, variadas organizaciones de trabajadores en Rusia, 1917-1918, Italia, 1920, España, 1936-39, entre otras, así como la autogestión obrera y la organización estatal en Yugoslavia, 1951. En Francia, esta corriente toma auge especialmente después de los sucesos de 1968, acuñándose el término autogestión como concepto unificador de los diferentes movimientos existentes. En este contexto, la autogestión se define como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente a partir de una nueva forma de asunción por los individuos de su responsabilidad. Todo grupo social tiene determinado poder para modificar las condiciones de su devenir, lo cual trata de demostrarse en la práctica a partir de la aplicación de iniciativas individuales y colectivas. En los años 80 surgen en ese país movimientos que insisten en la aplicación de la autogestión a todos los aspectos de la vida social, incluida la educación. Surge el llamado socialismo autogestionario, proyecto global que sus partidarios presentan como alternativa de cambio social más factible que la revolución radical. Estos movimientos políticos, ideológicos y sociales influirán directamente en el desarrollo de la escuela autogestionaria, surgiendo diferentes experiencias aisladas, imposibles de generalizar o institucionalizar, dado que las mismas son inseparables del contexto social
donde surgen y de las condiciones que le permiten alcanzar proyectos más o menos ambiciosos. La presencia de experiencias educativas autogestionarias en el seno de las sociedades capitalistas resulta contradictoria, pues es incuestionable que los sistemas educativos responden a los fines e intereses de las estructuras sociales en que existen. En este sentido, se ha establecido una polémica en cuanto al verdadero alcance de esta corriente en su misión transformadora. Mientras sus partidarios afirman que es un medio de cambio social a través de la escuela, pues es ahí donde se puede aplicar inmediatamente y donde se puede sembrar el fermento de organización social futura. Sus críticos sostienen que la autogestión es válida como técnica y forma de enseñanza, pero no para alcanzar objetivos distintos de los establecidos, pues la escuela sigue siendo un dispositivo al servicio de fines sociales determinados. Por su aporte, Guy Le Boterf, estudioso del tema, aunque no rechaza los proyectos autogestionarios, llama a no hacerse ilusiones en cuanto a sus resultados, enmarcándolos como excelentes intermediarios pedagógicos para analizar la realidad de los sistemas de formación y desarrollar el proceso de autoformación. Los actuales movimientos autogestionarios se fundamentan no solo en las concepciones y prácticas sociales antes vistas, sino en aportes de las ciencias psicológicas como la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional, que se analizarán brevemente a continuación. Teoría de los grupos. Dado que las experiencias autogestionarias promueven la organización grupal del aprendizaje, sus seguidores han estado influidos por el desarrollo que en este campo ha alcanzado la psicología. Se destacan los aportes de J. Moreno, K. Lewin y C. Rogers. Con el desarrollo de la técnica sociométrica creada por Moreno, se abren nuevas posibilidades en el estudio de las realidades socioafectivas en el grupo, de las atracciones y repulsiones subyacentes en los procesos de su organización. En los trabajos de Moreno se encuentra además un proyecto de terapia social donde se intenta reeducar la espontaneidad a partir de su vinculación con la creatividad y el sentirse a gusto en el grupo. Esta terapia social la instrumenta a través del psicodrama y el sociodrama como métodos que permiten la expresión de los dinamismos interpersonales que actúan en las situaciones de grupo y su reorganización con vistas a una restauración de la capacidad creadora humana. Lewin, fundador de la dinámica de grupos, define al grupo como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo, metas, normas, percepción del medio exterior, división de roles, estatus, etc. De esta forma, el grupo es un conjunto dinámico, cuya naturaleza se ve afectada por los elementos que lo componen y a la vez estos elementos son afectados por el grupo. El grupo como sistema de interdependencia no es la suma de las partes que lo componen, sino una totalidad diferente. La dinámica de grupos proporciona instrumentos para el análisis y la intervención en los grupos, que permiten enfrentar con mayor claridad los conflictos grupales y aprovechar la energía grupal. Rogers se atribuye la reflexión sobre el papel de la autoridad en el desarrollo de las personas y los grupos. En sus concepciones, el cliente ocupa un lugar central, fundamentando su teoría en la hipótesis de que el individuo es capaz de dirigirse a sí mismo, denominando a esta capacidad de autodirección, la cual implica una tendencia actualizante del individuo y una capacidad de regulación o evaluación de la experiencia. En sus concepciones define un modo de intervención de carácter no directivo, inspirado en su psicoterapia y centrado en el reflejo y la empatía, la capacidad de identificarse con otra persona sin dejar de ser uno mismo. El principio de la no directividad introducido por Rogers se inscribe también en una perspectiva global de aprendizaje.
La no directividad, como contraposición de las actitudes autoritarias, es analizada como la condición indispensable de un auténtico desarrollo humano, en la medida que hace posible una experiencia significativa para la persona que le permite modificar los objetos e influir sobre el curso de los acontecimientos, integrando nuevos datos y abriéndose a nuevas experiencias. Psicoterapia institucional. Surge en Francia a partir de 1940 y ejercerá también una notable influencia sobre los movimientos autogestionarios en educación. Se trata esencialmente de lograr la cura de los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales, la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el establecimiento de cambios en las instituciones médicas. El proceso de socialización de la institución se considera indispensable si se pretende progresar en la resocialización de los enfermos. Con la práctica de la psicoterapia institucional se lleva a cabo un proceso socioterapéutico respecto a las instituciones, que surge a partir de la toma de conciencia de los frenos burocráticos presentes en las instituciones de salud. Resaltando esta idea, se habla de curar a la institución, señalando la necesidad de una desburocratización que suprima los obstáculos que entorpecen los esfuerzos de los psiquiatras por ayudar a sus pacientes. Estos aportes de la psicología y la psicoterapia estimularon considerablemente la reflexión pedagógica y propiciaron un replanteamiento de los objetivos, funciones y estructura de la educación que fue asumido por la pedagogía autogestionaria. 3.4. Características generales de la autogestión pedagógica. 1. Los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y tareas escolares. La responsabilización progresiva de los alumnos se logra con el ejercicio de iniciativas y tareas de diversa complejidad, las que son asumidas gradualmente. 2. El profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo. Se sitúa a disposición de los alumnos, ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. Supedita su actuación a la petición de los alumnos. 3. En su rol de animador del grupo, el profesor no debe intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Su participación debe consistir más en plantear preguntas, suscitar problemas, estimular, mostrar soluciones y alternativas posibles, que en brindar soluciones cerradas que solo dan la posibilidad de su ejecución. Mediante la comprensión empática, el docente enriquece sus relaciones con el grupo, reformulando sus planteamientos, revelando su preocupación por comprender lo que el grupo expresa, sus sentimientos. De esta forma, el grupo puede aclarar sus problemas y progresar hacia soluciones autónomas. Las intervenciones del docente deben regirse por el principio de la demanda. Solo puede responderse a las demandas de todo el grupo, no responderá a aquellas demandas que impliquen restablecerlos en su antiguo estatus. A este principio de la demanda se le atribuye una gran significación psicológica, en tanto implica una modificación radical de la relación de poder maestro-alumno. La escuela constituye un grupo social con vida propia, a partir de la participación de todos sus miembros en su organización y funcionamiento. La autogestión se valora no sólo como modelo de relación pedagógica, sino también como modelo de relación social, en tanto los grupos de autogestión permiten a los participantes una experiencia de comunicación. Se estimula la autonomía, creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista, con lo que se rompe la tendencia a la pasividad y la rutina en profesores y estudiantes. El aprendizaje impuesto es ineficaz.
el mismo debe estar fundado en motivaciones durables como el gusto por el saber, el placer del descubrimiento, de la investigación o el uso futuro de los conocimientos. El objetivo inicial no es la asimilación de determinados conocimientos, sino el hacer surgir auténticos intereses intelectuales. Las reuniones cordiales y abiertas entre profesor y alumnos tornan agradable la estancia en la escuela y despiertan lazos afectivos que permiten la aparición de nuevas motivaciones para el aprendizaje. 3.5 Principales corrientes y experiencias autogestionarias. Es posible agrupar las experiencias en dos grandes grupos. Punto 1. Las que se relacionan con la intervención del alumno solo en algunos aspectos de la institución pedagógica. Entre ellas se encuentran las llamadas pedagogías libertarias activas y la personalización de la enseñanza. Punto 2. Corrientes pedagógicas que pretenden cambios radicales de los objetivos de la educación y del papel del alumno en la escuela, como la pedagogía institucional. La diferencia esencial entre ellas es el alcance de las transformaciones en la organización escolar, mientras que la pedagogía libertaria extiende las posibilidades de autogestión a los programas, la relación con los profesores y la evaluación. La institucional alcanza también a las estructuras institucionales, las relaciones de la escuela con el exterior, el presupuesto y el nombramiento de los profesores. Pedagogía libertaria. Como puntos de referencia para los seguidores de esta línea se sitúan las experiencias de las escuelas de Hamburgo, 1920, y de Summerhill, Reino Unido, 1921, las cuales sitúan la libertad del niño como objetivo central de la educación. La experiencia de Summerhill ha ejercido una enorme influencia en las concepciones educacionales progresistas. Fue creada por A. S. Neil, quien sostenía que el saber no importa tanto como la formación de la personalidad y del carácter. El primero vendría por añadidura cuando el alumno hiciera consciente su necesidad. Inspirados en la experiencia de Summerhill, proliferan en los Estados Unidos en la década de los 60 diversas escuelas autogestionarias. La tendencia libertaria, como expresión de una reflexión y renovación del pensamiento y práctica pedagógica, introduce elementos innovadores en relación a la pedagogía tradicional. Entre ellos se destacan: punto 1. La libre expresión del niño constituye su primer objetivo. Punto 2. El niño pasa a ser el elemento esencial de la escuela como un ser original con su individualidad propia. Punto 3. La libertad, como punto de partida de la educación, conduce a formas nuevas de organización de la vida de la escuela. La autoorganización tiene un valor pedagógico en sí, útil para el niño. El progreso de la autonomía se da en un continuum que permite distinguir diferentes etapas en el proceso evolutivo de la autogestión escolar. Punto 4. La comunidad escolar o el grupo es un motor importante del establecimiento educativo. La autoorganización se remite a mecanismos de adopción de decisiones en el seno del grupo. Punto 5. La tradicional relación de autoridad del maestro con respecto al alumno se pone en tela de juicio, en la medida en que la plena libertad del niño es el primer objetivo. El control ejercido por el maestro sobre la disciplina y sobre la naturaleza de las actividades educativas ya no se justifica. Punto 6. La pedagogía libertaria rechaza el papel del profesor como modelo, en tanto el mismo es entendido como una forma de poder o autoridad. La posición del profesor es claramente no directiva. Punto 7. Su concepción del aprendizaje se basa en el aprendizaje informal, a través del grupo y según sus intereses, lo cual tiende a desarrollar personalidades más libres. Punto 8. De esta forma, el uso práctico del saber constituye el criterio más relevante del éxito de la educación. Pedagogía institucional. La pedagogía institucional surge en 1960 en Francia,
para designar la orientación seguida por un grupo de profesores dentro del movimiento Freinet. En sus postulados van más allá de su mentor, propugnando cambios profundos en la relación maestro-alumno, mucho más radicales que el propuesto por los métodos activos. Es así que el grupo puede asumir su propia responsabilidad, hacerse cargo del conjunto de actividades escolares. El interés por los aspectos institucionales en educación, que en este movimiento es central, surge principalmente en Europa. En las últimas décadas, el grupo escolar no es algo aislado, sino que está inmerso en una institución y por tanto regulado por las normas y reglamentaciones que ella sustenta. Se toma conciencia por sus seguidores de que para lograr cambios en la educación es imprescindible la transformación de las instituciones sociales. Es ilusorio, afirma G. Ferri, que pensemos en la posibilidad de elucidar las relaciones humanas, viendo únicamente el aspecto interpersonal de ellas y dejando de lado los factores institucionales, es decir, todas las determinaciones que vienen de la estructura misma de la institución. Especialmente en Francia se observa un gran interés por la pedagogía institucional. En 1967 se crea el Grupo para la Renovación de las Instituciones Pedagógicas, dirigido por M. Lobrot, cuyo objetivo fundamental es la transformación de las instituciones escolares y universitarias para definir un nuevo medio educativo donde el individuo pueda expandirse. La pedagogía institucional se caracteriza por la autogestión y el análisis permanente de esta autogestión grupal. La clase es una institución que puede ser cuestionada por maestros y alumnos. La acción del grupo está sujeta, por lo tanto, a constantes análisis y perfeccionamientos. La función del docente se basa en la no directividad y en el fomento de la autogestión y el análisis institucional. Al aplicar el análisis institucional al contexto escolar, se distingue dos tipos de instituciones, la externa y la interna. La institución externa impone programas y reglamentos, sin embargo, en el interior mismo de la clase se ve desarrollando la institución interna, definiéndose nuevas relaciones entre maestros y alumnos. El grupo se autoadministra, determina sus metas, actividades, métodos y medios de trabajo, con ayuda del profesor como experto al servicio del grupo. 3.6. Experiencias autogestionarias en América Latina. Debe destacarse que en estas experiencias los procedimientos autogestionarios forman parte de movimientos por reivindicaciones sociales de más amplio alcance. La figura de Simón Rodríguez, 1771-1854, mentor de Bolívar, ocupa un importante lugar en este quehacer. De este maestro por excelencia se afirma que la utopía rusoniana tiene en este pensador su más fuerte exponente latinoamericano. En el siglo XX se produce la reforma universitaria en 1918 en Córdoba, Argentina, cuyas banderas de libertad de cátedra, autonomía universitaria y gobierno cogestionario se tornan rápidamente en movimientos políticos que motivaron las luchas de varias generaciones. En los años 20 se desarrolla un intento de educación socialista en Yucatán, México, el cual influyó notablemente en algunas experiencias autogestionarias como las transformaciones a la escuela bajo la dirección de Augusto César Sandino durante la guerra antiimperialista librada en Nicaragua y las de Farabundo Martí en El Salvador. Más recientemente se hace sentir la influencia de Paulo Freire en el pensamiento y prácticas pedagógicas progresistas de la región. Del mismo se ha afirmado que ninguna propuesta transformadora, autogestionaria, cogestionaria, democrática para la educación latinoamericana puede ignorar la utopía y las experiencias freirianas.
La autogestión es una alternativa de transformaciones que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionamiento. En este sentido, las concepciones y prácticas autogestionarias han enriquecido el pensamiento pedagógico progresista, a pesar de que la aplicación de estas ideas comporta toda una serie de dificultades. A nuestro juicio, resultan aportes en esta tendencia el papel asignado al grupo y a su propia gestión en la formación y desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de las necesidades e intereses individuales y grupales como base del aprendizaje. Fomentar la autonomía y la posición activa en el proceso educativo es sin duda un logro. Sin embargo, encierra el peligro de fomentar una libertad a ciegas y sin límites en niños y jóvenes en plena formación, renunciando al papel de orientador y modelo de todo profesor. Para su aplicación práctica, la autogestión debe vencer toda una serie de obstáculos. Supone cambios en la organización de la gestión de la escuela, en los reglamentos, actividades, programas, presupuestos, recursos y sistemas de evaluación. Requiere además de cambios de actitudes y preparación psicopedagógica en docentes y autoridades, así como la modificación de los hábitos desarrollados por los estudiantes a lo largo de su formación. Estas dificultades hacen que la mera declaración de principios autogestionarios no implique su manifestación inmediata, sino que la misma se va alcanzando a través de un proceso que puede resultar bastante traumático. Aunque rodeado de peligros, el ejercicio de la autogestión en las escuelas es un signo de los nuevos tiempos, pudiendo asumir distintos tipos. 1. Administrativa, en relación con la capacidad legal u operativa para contratar personal. 2. Financiera, se refiere a la posibilidad de administrar libremente los recursos económicos en relación con objetivos previstos. Y 3. Pedagógica, capacidad de decidir en relación a la planificación, ejecución y evaluación del currículum y de adoptar estrategias organizativas y de gobierno particulares. Se propugna la autogestión en diferentes ámbitos de la vida escolar, sean estos el curricular, administrativo, de gobierno, recursos humanos y servicios. Se reconoce la tendencia actual de los centros no universitarios a conseguir mayor autonomía. Entre las razones que explican estos hechos pueden mencionarse las siguientes. Inciso A. El centro como protagonista. Se rechaza la idea de concebir la educación como la acción de profesores aislados, amparados en su supuesta libertad de cátedra, para fomentar la colaboración y actuación coordinada de todos los docentes. Inciso B. La excesiva concentración dificulta la atención a las realidades particulares. Se subraya la importancia de la contextualización de la educación. Inciso C. La autonomía es un objetivo en la educación escolar, pues si uno de los fines principales de la educación es capacitar a los estudiantes para que puedan desenvolverse de forma autónoma, esto no se logrará a menos que profesores y alumnos puedan ejercitar esa autonomía. Inciso D. Las innovaciones y reformas deben realizarse teniendo en cuenta a los centros. Este aspecto es esencial, pues la experiencia ha demostrado que las medidas impuestas desde arriba muchas veces no son aceptadas o son mal interpretadas. Se requiere la participación y el compromiso de los profesores y directivos de base para llevar a cabo exitosamente las transformaciones. Inciso E. Respetar el derecho a la diferencia, la heterogeneidad de las personas y los centros, tener en cuenta sus circunstancias y ritmos particulares. Esto solo es posible en condiciones de autonomía de las escuelas. Fin de la unidad 3.